personajes que te dejan pensando. Hoy nos metemos en el mundo de la inteligencia artificial, pero con un toque religioso. Interesante. Hacia un Jesús con IA. Un Jesús con IA será película. De ciencia ficción, ¿verdad? Sí. Pero no es real. Ah, Y justo donde la tecnología se junta con la fe, pues surgen preguntas, ¿no? claro. Vamos a Suiza a ver qué onda con esto. Vámonos. Vamos a Lucerna, una capilla normal con su confesionario. Ajá. Pero en vez del cura de siempre, En vez del cura. un avatar de Jesús con inteligencia artificial. No me digas. Listo para escuchar pecados y dar consejos. ¿Borde? Este proyecto se llamó Deus Machina y por 2 meses su mero objetivo era explorar cómo la IA interactúa con lo divino. Ajá, o sea, un cura robot. ¿Te imaginas la cara de tu tía, No. la más religiosa al enterarse? No. Pero, ¿cómo funcionaba este Jesús digital? Buena pregunta. ¿Traía bocina Bluetooth? No, nada de eso. ¿Usa Stellit? Usaba el GPT-4 para generar respuestas. Es como un cerebro artificial que ha leído la Biblia completa, ¿no? Híjole. Y puede responder preguntas basadas en las escrituras. Wow. Además, usaba Whisper, un sistema que reconoce la voz, tratando de entender lo que la gente decía. Y la imagen y la voz del avatar fueron creadas con tecnología de punta para que pareciera lo más real posible. Oye, apuesto que la gente reaccionó de maneras muy diferentes a esto. Sí, claro. Participaron personas de todos los credos, católicos, protestantes, ateos, musulmanes, de todo. Wow. Muchos se sintieron conmovidos por la experiencia, Sí. pero también hubo quienes lo vieron como una blasfemia, Neta. una obra del demonio. Imagínate el debate en la comida familiar. Ajá. Meterse con la religión y la IA es como jugar con fuego. Sí. ¿Y qué dijo el Vaticano de todo esto? El Vaticano aclaró que era un experimento artístico, ¿eh? Ajá. No buscaban reemplazar la confesión tradicional. O sea, como tanteando el terreno, ¿no? ¡Exacto! ¿Qué decía el propio Jesús de IA sobre todo esto? Pues dijo que la IA puede ser una herramienta útil para entender la creación, Ajá. pero que la búsqueda de Dios es algo personal que va más allá de la tecnología, Profundo, muy profundo. ¿verdad? Y hablando de cosas profundas, me recuerda Confucio, que decía que la confianza es la base de las relaciones. Sí. ¿Te imaginas contándole tus secretos más íntimos a una máquina? Uy, no. ¿Qué tan seguros estarían esos secretos? Esa es la pregunta, ¿no? En la era digital, ¿en quién o en qué confiamos? Claro. ¿Cómo protegemos nuestra privacidad Exactamente. cuando compartimos información tan personal con una máquina? Ajá. Es un tema que nos debe hacer reflexionar. Sin duda. Totalmente. Y si la IA empieza a usarse para darnos consejos éticos, Ajá. no estaremos delegando nuestra propia brújula moral a una máquina. Es otra pregunta importante. Fíjate, el filósofo Kant Ajá. decía que la moral debe basarse en la razón y la autonomía humana. Claro. ¿Qué pasa si dejamos que la IA tome decisiones éticas por nosotros? No corremos el riesgo de volvernos dependientes y de perder nuestra capacidad de juicio moral. Uy, qué intenso se puso esto. ¿Verdad? ¿Crees que la tecnología en general está cambiando nuestra forma de conectar con lo sagrado? ¿O simplemente estamos viendo una nueva forma de lo mismo? Yo creo que sí está cambiando. Uy, Sin duda la tecnología ya está transformando nuestra relación con la espiritualidad. Y no solo con experimentos como el de Jesús, sino en la forma en que accedemos a información religiosa. Nos conectamos con comunidades de fe o incluso experimentamos rituales ya. a través de plataformas digitales. Es cierto, ya no necesitas ir a una iglesia o escuchar un sermón Exacto, o rezar en comunidad. Todo está a un clic de distancia. a un clic. Pero ¿es esto algo positivo o negativo? Esa es la pregunta, ¿no? Estamos perdiendo algo esencial en esa transición al mundo virtual. Es un debate complejo. Sí, Por un lado, la tecnología puede democratizar el acceso a la espiritualidad. romper barreras geográficas y conectar a personas de diferentes culturas y creencias. Pero por otro lado, existe el riesgo de la superficialidad, la pérdida del contacto humano y la fragmentación de las comunidades. Y hablando de comunidades, ¿cómo crees que este tipo de tecnologías podría impactar la organización de las religiones? Ajá. Podríamos ver templos virtuales, sermones generados por IA Demones andando. o incluso robots oficiando ceremonias. Imagínate. Un bautizo por Zoom. Ya estamos viendo algunos ejemplos de eso. Así. En Japón, por ejemplo. Existe un templo budista donde un robot androide ¿Y? llamado Mindar predica sobre la compasión y la sabiduría. No me digas. Y algunas iglesias están usando chatbots para responder preguntas de los feligreses Ajá. o programar citas. Increíble.
Un robot que te da consejos espirituales. ¿Te imaginas? ¿Le darías propina? No sé. ¿Y qué pasa con los líderes religiosos humanos? ¿Quedarán obsoletos? Es una pregunta interesante. La IA podría liberar a los líderes religiosos de tareas más administrativas, permitiéndoles dedicar más tiempo al acompañamiento espiritual Claro. y a la construcción de comunidad. O sea, el cura se convertiría en una especie de influencer espiritual. Podría ser. Interesante, pero ¿no crees que la IA podría deshumanizar la experiencia religiosa? Al final, la fe se trata de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Sí, Y eso implica una conexión humana. es un riesgo que debemos considerar. Exacto. El contacto humano, la empatía y la comprensión son esenciales en la experiencia religiosa. La tecnología puede ser una herramienta poderosa, Ajá. pero no puede reemplazar la profundidad de la conexión humana. Totalmente de acuerdo. Y hablando de cosas profundas, este experimento del Vaticano nos ha llevado a explorar temas fascinantes. Uy, sí, mucho. La confianza, la moral, la organización religiosa, la deshumanización. Y todavía nos queda mucho por discutir. Exacto, por ejemplo, ¿cómo podría la IA influir en nuestra comprensión de conceptos como el alma, la vida después de la muerte o la naturaleza de Dios? Imagínate un algoritmo que pueda analizar todos los textos sagrados del mundo y ¡Wow! generar nuevas interpretaciones. Sería fascinante. Tendríamos que actualizar la Biblia con una versión 2.0. O que pueda simular diferentes escenarios de la vida después de la muerte, ¿En serio? basados en diferentes creencias religiosas. Venga, loco. O podríamos tener un videojuego donde exploras el cielo y el infierno según las diferentes religiones, Eso sí que sería un juego interesante. ¿verdad? Pero ¿no es un poco arriesgado dejar que la IA defina nuestra comprensión de lo divino? ¿Dónde queda el misterio de la fe, la experiencia personal? Son preguntas que cada uno debe responderse a sí mismo. Sí. Lo que está claro es que la IA nos está obligando a repensar nuestra relación con la religión y con lo sagrado, a cuestionar nuestras creencias, nuestras prácticas y nuestra forma de conectar con lo divino. Y no olvidemos el impacto de la IA en la ética. ¿Qué pasaría si se utilizara para tomar decisiones en temas como la eutanasia, el aborto o la manipulación genética? Uy, Basándose en principios religiosos, sí. ¿quién decide qué principios se programan en la IA? Ahí entramos en un terreno ético y moral súper complejo. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre la libertad individual, los valores religiosos y el avance tecnológico? Es un desafío que nos obliga a reflexionar profundamente sobre el papel de la tecnología en nuestras vidas Sin duda. y en nuestras almas. Quizás en medio de toda esta revolución tecnológica Ajá. también haya espacio para una renovación espiritual. ¿Te imaginas que la IA nos ayude a conectar con nuestra dimensión más profunda? Con nuestra dimensión más profunda. Con esa chispa divina que todos llevamos dentro. Es una posibilidad hermosa. Sí. Quizás la IA pueda ser un puente, Ajá, una herramienta para despertar la conciencia y la compasión, claro. para recordarnos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. En lugar de un Jesús robot que nos juzga, Sí. una IA que nos inspire a ser mejores personas más conectadas con nosotros mismos y con los demás. Exactamente. Me gusta esa visión. Una IA que nos ayude a ser más humanos, Qué ironía. ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema de la IA y la religión, este experimento del Vaticano nos ha llevado por caminos insospechados. Totalmente. Hemos hablado de la confianza, la moral, la organización religiosa, la deshumanización, Bien, muchos temas. y hemos apenas rozado la superficie. Exacto. ¿Qué pasa con el impacto de la IA en la teología? ¿Cómo afectará nuestra comprensión de Dios, la creación, el pecado? ¿Podríamos llegar a ver una religión basada en algoritmos? Una religión algoritmo. Interesante, tendríamos que programarle los 10 mandamientos a la IA. Los 10 mandamientos. ¿Y quién decidiría qué mandamientos incluir? Esas son preguntas que nos obligan a repensar los fundamentos de la religión. Así. ¿Es la fe algo que se puede codificar? ¿O es una experiencia humana que va más allá de la lógica y la razón? ¿Y si la IA nos ayuda a encontrar respuestas a preguntas que la religión no ha podido responder? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Qué pasa con el origen del universo? ¿El sentido de la vida? ¿El destino del alma? La IA podría ofrecer nuevas perspectivas, nuevas interpretaciones, pero al final la búsqueda de significado es un viaje personal. Claro. La tecnología puede ser una herramienta, pero no un sustituto de la experiencia individual. Es cierto, al final la fe es un acto de fe, ¿no? Sí. Y hablando de actos de fe, ¿te imaginas a la IA
llevando a cabo rituales religiosos. Rituales religiosos. Un robot que te bautiza, te casa o te da la extremaunción. Ya hay ejemplos de robots que realizan funciones rituales en algunas religiones. ¿En serio? Pero sería lo mismo. Mm, ¿Podría una máquina transmitir la misma sacralidad, la misma conexión con lo divino? es una pregunta difícil. Sí, Quizás para las nuevas generaciones acostumbradas a la tecnología no sea tan extraño. puede ser. Pero para muchos, la idea de un robot sacerdote puede sonar a sacrilegio. Claro. Y no olvidemos el tema de la ética. Mm. ¿Quién sería responsable si una IA toma una decisión religiosa con consecuencias negativas? Consecuencias negativas. ¿El programador, el fabricante, el líder religioso? Entramos en un terreno legal y moral bastante complicado. Parece que la IA y la religión van a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Sin duda. Y no solo hablar, sino debatir, cuestionar, repensar, Y ojalá también a conectar conectar. con nosotros mismos, con los demás y con lo que sea que consideremos sagrado. Ajá. Al final, la tecnología puede ser una herramienta para unirnos o separarnos. Claro. Depende de nosotros cómo la utilicemos. Muy cierto. Bueno, creo que con esto cerramos nuestra inmersión en el mundo de la IA y la religión. Una mezcla explosiva, Sin duda. una mezcla que nos deja con más preguntas que respuestas. Sí. Pero eso es lo que hace fascinante este tema. Ajá. Nos obliga a seguir explorando, a seguir cuestionándonos, a seguir buscando. Y con eso, queridos oyentes, los dejamos con la intriga. ¿Qué futuro nos espera en esta intersección entre lo divino y lo digital? Buena pregunta. Solo el tiempo lo dirá. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sin duda la tecnología ya está transformando nuestra relación con la espiritualidad y no solo con experimentos como el de Jesús, Ajá. sino en la forma en que accedemos a información religiosa, nos conectamos con comunidades de fe o incluso experimentamos rituales a través de plataformas digitales. Es cierto, ya no necesitas ir a una iglesia para escuchar un sermón o rezar en comunidad. Todo está a un clic de distancia. Pero, ¿es esto algo positivo o negativo? Estamos perdiendo algo esencial en esa transición al mundo virtual. Es un debate complejo. Por un lado, la tecnología puede democratizar el acceso a la espiritualidad. ¿Cómo crees que este tipo de tecnologías podría impactar la organización de las religiones? Podríamos ver templos virtuales, sermones generados por IA o incluso robots oficiando ceremonias. Un bautizo por Zoom. ¿Y qué pasa con los líderes religiosos humanos? ¿Quedarán obsoletos? Es una pregunta interesante. La IA podría liberar a los líderes religiosos de tareas más administrativas, permitiéndoles dedicar más tiempo al acompañamiento espiritual y a la construcción de comunidad. O sea, el cura se convertiría en una especie de influencer espiritual. Podría ser. La tecnología puede ser una herramienta poderosa, pero no puede reemplazar la profundidad de la conexión humana. Totalmente de acuerdo. Y hablando de cosas profundas, este experimento del Vaticano nos ha llevado a explorar temas fascinantes: la confianza, la moral, la organización religiosa, la deshumanización. ¿Cómo podría la IA influir en nuestra comprensión de conceptos como el alma, la vida después de la muerte o la naturaleza de Dios? O que pueda simular diferentes escenarios de la vida después de la muerte basados en diferentes creencias religiosas. Podríamos tener un videojuego donde exploras el cielo y el infierno según las diferentes religiones. Eso sí que sería un juego interesante. ¿Dónde queda el misterio, la fe y la experiencia personal? Son preguntas que cada uno debe responderse a sí mismo. Lo que está claro es que la IA nos está obligando a repensar nuestra relación con la religión y con lo sagrado, a cuestionar nuestras creencias, nuestras prácticas y nuestra forma de conectar con lo divino. Y no olvidemos el impacto de la IA en la ética. ¿Qué pasaría si se utilizara para tomar decisiones en temas como la eutanasia, el aborto o la manipulación genética basándose en principios religiosos? ¿Te imaginas que la IA nos ayude a conectar con nuestra dimensión más profunda, con esa chispa divina que todos llevamos dentro? Es una posibilidad hermosa. Quizá la IA pueda ser un puente, una herramienta para despertar la conciencia y la compasión, para recordarnos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. En lugar de un Jesús robot que nos juzga una IA, que nos inspira a ser mejores personas más conectadas con nosotros mismos y con los demás. Me gusta esa visión. Una IA que nos ayude a ser más humanos. ¡Qué ironía! Esas son preguntas que nos obligan a repensar los fundamentos de la religión. La tecnología puede ser una herramienta, pero no un sustituto de la experiencia individual. Es cierto, al final la fe es un acto de fe, ¿no? ¿Podría una máquina transmitir la misma sacralidad, la misma conexión con lo divino? Es una pregunta difícil quizás. Para las nuevas generaciones acostumbradas a la tecnología no sea tan extraño. Es posible. Pero para muchos, la idea de un robot sacerdote puede sonar a sacrilegio. Y no olvidemos el tema de la ética. ¿Quién sería responsable si una IA toma una decisión religiosa con consecuencias negativas? Consecuencias negativas. ¿El programador, el fabricante, el líder religioso? Entramos en un terreno legal y moral bastante complicado. La
La tecnología puede ser una herramienta para unirnos o separarnos, depende de nosotros cómo lo utilicemos. Este tema nos obliga a seguir explorando, a seguir cuestionándonos, a seguir buscando. Y con eso, queridos oyentes, los dejamos con intriga. ¿Qué futuro nos espera en esta intersección entre lo divino y lo digital? Hasta la próxima.